¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Salud y Bienestar. Ya saben, si nos siguen en directo, que estamos todos los jueves aquí en esta horita que tenemos por delante, y queremos saludarles también si prefieren ustedes sintonizar con nosotros en los diferentes programas que les ofrece esta casa en diferido. Vamos a comenzar contando que en la provincia hemos tenido un ligero repunte de casos de COVID y además hemos tenido que lamentar 4 fallecidos por coronavirus. Pero también hemos tenido hoy la buena noticia de que el Hospital Regional ha comenzado este mismo jueves a vacunar a voluntarios que participan en el ensayo de la fase 3 de la vacuna contra el COVID que desarrolla la farmacéutica IPRA, y además participan 19 hospitales, ya saben, la vacuna española, pero la buena noticia es que nuestro hospital, el Hospital Regional, se trata del único centro sanitario andaluz que ha sido incluido en este ensayo. Vamos a escuchar al responsable de este ensayo aquí en Málaga y enseguida volvemos. Iniciamos la fase 3 de la vacuna IPRA y en este caso sobre 3.000 voluntarios. Se trata de ver en los términos de seguridad, en los términos de tolerancia en personas previamente vacunadas con cualquiera de los preparados vacunales que existen en el mercado, ver justamente estos dos parámetros, ponderar estos dos parámetros y también algo sumamente importante, y es ver la capacidad de activar, de aumentar la respuesta del sistema inmunitario frente al coronavirus. En este sentido, esta nueva fase 3 amplía el número de personas que participan hasta 3.000 en distintos centros del territorio nacional, hasta 17, 2 centros hospitalarios en la vecina Portugal y un centro también en importante hospital en Milán, Italia. El Hospital Regional Universitario de Málaga ya tiene su propia bolsa de voluntarios y en este sentido las condiciones para participar es haber recibido 1 o 2 dosis de cualquier preparado vacunal comercializado e incluso haber pasado el COVID siempre y cuando no haya sido hospitalizado y haya transcurrido un tiempo de 4 semanas. De manera que invitamos nuevamente a la población malagueña a participar y ojalá igualemos la respuesta que tuvimos en la fase 2B, que fue algo verdaderamente excepcional en la respuesta de los malagueños y específicamente entre el personal sanitario, que fue, digamos, un gran protagonista como voluntarios del ensayo. A diferencia de estudios preliminares, la fase 2, la fase 2B, en este momento todas las personas que participan se llama una fase de un solo brazo. Por tanto, significa que esos 3.000 voluntarios recibirán una dosis de refuerzo siempre de la vacuna IPRA y por tanto cada voluntario conoce exactamente la vacuna que se le administra. Dosis de refuerzo, vacuna IPRA, una vacuna española, una vacuna que se llama de recombinación genética, de recombinación proteica con adyuvante, y que en estudios preliminares ha demostrado unos perfiles de seguridad y de tolerancia muy tranquilizadores y muy efectivos. También me gustaría decir que la efectividad frente a las distintas variantes que están circulando en el país han demostrado que son efectivas frente a todas las variantes y específicamente frente al Omicron, que como todo el mundo sabe es la variante que en este momento domina el panorama nacional. Tenemos al doctor Oña, sin duda una muy buena noticia para la sanidad malagueña. Vamos ya a dar la bienvenida a Juan José Sánchez, secretario provincial del Sindicato de Enfermería SATSE. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por atendernos. Hoy habéis hecho una protesta aquí en Málaga, pero en otros puntos del país, porque el sindicato ha sido una convocatoria a nivel nacional para denunciar la falta de fisioterapeutas en la sanidad pública. Sí, así es. Ha sido una protesta en el ámbito nacional, y aquí en Málaga se ha celebrado en los centros de salud de la capital. No solo para reclamar la falta de fisioterapeutas, sino de fisioterapeutas, enfermeras, y también ha sido el inicio de una campaña de movilizaciones, porque después de 2 años de que llevamos luchando contra esta pandemia, hemos visto que nuestros gestores, nuestros políticos y la administración no toman carta en el asunto y no adoptan las medidas necesarias para poder paliar los déficits que esta pandemia ha puesto de manifiesto de la sanidad pública. En este sentido, hemos iniciado hoy en atención primaria, por la situación especial en que se está encontrando la atención primaria, pero se engloba dentro del inicio de movilizaciones para reclamar
el reconocimiento a la situación de las enfermeras y de los fisioterapeutas, pues estamos reclamando que se desbloquee de una vez por todas la ley de ratio, una iniciativa legislativa popular que el Congreso tuvo en consideración el diciembre del 2020 y que después de un año no se ha desarrollado. Reclamamos también el poder acceder a la jubilación anticipada y reclamamos la reclasificación en el grupo A, sin subgrupo, y reclamamos una mejora de las condiciones laborales, como puede ser el acceso a una carrera profesional más flexible y sin las trabas que supone tener que pasar por la acreditación de la AXA, y una regulación y una mejora de las retribuciones de los dispositivos de apoyo de la atención primaria. Es sin duda, bueno, pues una protesta más de las muchas que se están llevando a cabo por diferentes sindicatos, en este caso como el vuestro, incluso pues colegios profesionales, plataformas de pacientes, ciudadanos, porque es cierto que se está viendo pues que realmente esta pandemia, como decía el otro día la secretaria provincial de UGT, ha constituido una auténtica auditoría, ¿no?, al sistema público de salud, y se está viendo que esto todavía va para largo y que no se ponen los medios, un poco lo que me estabas comentando, ¿no, Juan José? Sí, esa es la situación. La pandemia ha supuesto un test de estrés para nuestra sanidad pública y el resultado ha sido que tenemos unas plantillas muy deficitarias, unas plantillas que estaban al mínimo y que los trabajadores han tenido que hacer un sobreesfuerzo para poder atender a los ciudadanos y que los ciudadanos no percibiesen ese déficit de plantilla. Pero es que ya después de 2 años de pandemia estamos muy cansados y es el momento de que, como he dicho antes, que tanto la administración, y aquí englobo a todos los partidos políticos, de una vez por todas adopten las medidas para paliar ese déficit. Y eso pasa por una adecuación de las plantillas fundamentalmente. Ajá. Sí, porque además hablamos ya también de un cansancio físico, psicológico, una sobrecarga de trabajo en una profesión que es muy dura ya de por sí, ¿no? Entonces, todo esto se suma y es un cóctel molotov, ¿no?, para todo este personal, ¿no? Sí, así se ha demostrado en una encuesta que ha realizado el sindicato, donde en un tanto por ciento muy elevado, me voy a permitir que no dé la cifra porque ahora no la recuerdo, Sí. de profesionales que se realizó entre enfermeras y fisioterapeutas, que son las profesionales que representan nuestra organización sindical, donde se había tenido un agravamiento de la salud mental, entendiendo como un mayor índice de depresiones, del síndrome del profesional quemado. Eh, es, mm, es mucho cansancio acumulado ya. Las situaciones son... Convivimos día a día con situaciones que producen un gran desgaste, no tanto físico como psicológico. Ya. Y todo esto, lógicamente, repercute al final en la prestación del servicio y en los ciudadanos, porque, por ejemplo, en el caso de los fisioterapeutas, por ejemplo, el hecho de que no existe esa figura en los centros de salud, por ejemplo, pues merma mucho la prestación de ese servicio, ¿no? Además, son muchas las personas que tienen secuelas del COVID y que también necesitan de ese profesional, ¿no? Sí, el caso de los fisioterapeutas es muy llamativo porque la Organización Mundial de la Salud hace una recomendación de un fisioterapeuta por cada 1.000 habitantes. En España sí, la ratio es de un fisioterapeuta por cada 10.000 habitantes, por cada 10.000 habitantes. En Málaga ni siquiera llegamos a un fisioterapeuta, nos quedamos en 0,88. Estoy dando cifras de la sanidad pública. Nos quedamos en 0,88 fisioterapeutas por cada 10.000 habitantes. Para llegar a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, tendríamos que multiplicar el número de fisioterapeutas que actualmente están trabajando en la sanidad pública malagueña por 10. ¿Eso qué supone? El no poder acceder a una rehabilitación temprana. Supone que los procesos de baja por enfermedad se alargan mucho. Yo creo que nuestros políticos
solo miran el gasto económico que supone incrementar las plantillas, pero no miran el ahorro económico que supondría Claro. ya no el hecho de que los periodos de baja se acortasen, y me estoy refiriendo al ahorro económico sin mencionar el bienestar para la salud y el bienestar para la ciudadanía, el hecho de poder acceder a la rehabilitación, a que pueda ser atendido por un fisioterapeuta de forma temprana en tus procesos patológicos. Y me he hecho referencia al componente económico porque parece ser que es lo único que miran nuestros gestores, que lo último que miran es el bienestar de la ciudadanía. Ya. Vosotros reclamáis entonces que al menos haya un profesional en cada centro de salud, ¿no? Para aligerar esas demoras, ¿no? De meses, ¿no? Para tener esa prestación, ¿no? Sí, evidentemente sería iluso pensar que de la noche a la mañana, de un día para otro, podemos llegar a la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, porque sería iluso. Pero lo que sí le pedimos a la Administración es, mire usted, al menos uno en cada centro de salud. Eso no quiere decir que en los centros de salud grandes solo haya uno, pero es que hay centros de salud, sobre todo en las zonas rurales, que no hay ninguno. Y lo que estamos pidiendo es, como mínimo, uno en cada centro de salud y poco a poco ir incrementando la plantilla para adecuarnos a las ratios que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Pues muchísimas gracias, Juan José Sánchez, secretario provincial del Sindicato de Enfermería SATSE. Estaremos muy pendientes, como siempre, a todas las acciones que vais a llevar a cabo durante estos próximos meses. Muchas gracias por atendernos. Muchas gracias a vosotros por darnos voz. Un abrazo. Bueno, pues vamos a continuar y bueno, vamos a seguir hablando de sindicatos, en este caso de los sindicatos de clase, de UGT y comisiones obreras, porque hacían una rueda de prensa en la que pues anunciaban esa gran movilización que se está preparando para el próximo sábado 19 de febrero. Partirá desde las 11:30 de la esquina de Alameda de Colón con Muelle Heredia, y tanto Fernando Muñoz Cubillo como Soledad Ruiz, secretarios provinciales, comisiones y UGT, pues hacían ese llamamiento a la ciudadanía a que se sumara y ponían de manifiesto las carencias que está sufriendo la sanidad pública andaluza. Vamos a escucharlos. Tenemos constancia que van a venir personas de diferentes comarcas de Málaga a esta manifestación. No va a ser una manifestación simbólica, va a ser una manifestación con una gran asistencia de personas desde las comarcas, desde las distintas organizaciones. Cada uno vendrá con la defensa sanitaria de su comarca. Poner un ejemplo, la semana pasada se abría el centro de Campillo, el centro sanitario de Campillo, pero no se hable con personal. El mismo personal que hay en Antequera se traslada, se desplaza a Campillo. Las dos ambulancias que hay en el hospital de Antequera, una se va a Campillo. No hay inversión de personal ni inversión, en este caso, de ambulancias para dotar a la comarca de Campillo de mayor servicio, de mejor servicio. Sencillamente se abre un nuevo local y se traslada un personal de un lado a otro. Lógicamente, como he terminado, ¿no? Yo creo que esto es un tema de defensa de uno de los pilares de un derecho fundamental, que es el derecho a la salud. Y que, por tanto, por eso decía que más allá de los profesionales estamos hablando que como ciudadanos y ciudadanas deberíamos acudir a la defensa de nuestros derechos y de la mejor atención que además está planteado en la Constitución española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía como un derecho que tenemos nosotros como derecho fundamental. Por eso esa invitación y ese reconocimiento y en este momento ese esfuerzo que estamos haciendo las dos organizaciones para hablar con todos los colectivos para que conozcan qué estamos defendiendo y, por tanto, que pudieran hacer suyo su propia defensa a la salud. Hoy, desde la Junta de Andalucía, se nos ofrece solo la atención en 4 días, no ya en 10 minutos de atención, sino una demora de 4 días, cuando la realidad hoy y conseguimos pedir consulta telefónica es que las consultas telefónicas tienen un retraso de 15 días en la provincia de Málaga y las consultas presenciales tienen un retraso de 23 días en la provincia de Málaga. Estamos hablando con datos de personas en concreto que esta semana han pedido consulta en su centro de salud. Esta llamada se ha realizado también esta semana, momentos previos a esta rueda de prensa. Por tanto, tenemos que decir, tenemos que denunciar que la situación sanitaria en Málaga ha empeorado considerablemente respecto a hace
3 años respecto a hace 4 años. Hace 4 años el Partido Popular se hacía esta rueda de prensa en la barriada Paleña el 24 de febrero, precisamente hace ahora 4 años. Pedían un hospital para el Palo. ¿Qué ha pasado de esta promesa que nos hizo el Partido Popular? Pues lo que no ha pasado lo voy a contar. No hay previsto hacer un hospital en la barriada del Palo, no hay previsto hacer un CHARE en la barriada del Palo, ni un CARE incluso. No hay acuerdo entre el Gobierno andaluz y el Gobierno del Ayuntamiento de Málaga para ceder los terrenos de la Policía Local al centro de salud y hacer una gran infraestructura sanitaria que pueda prestar servicios de CARE. No hay acuerdo entre el Gobierno andaluz. Tampoco hay una licitación para esa remodelación que quieren hacer del centro de salud del Palo. No hay licitación para cambiar, para remodelar la antigua Facultad de Derecho, lugar que podrá albergar provisionalmente el centro de salud. Tampoco hay licitación para esa remodelación de la Facultad de Derecho. La primera pregunta sería si en estos meses y estos 2 años de pandemia hemos mejorado o no la situación en la que teníamos, sobre todo porque se ha puesto 4.600 millones extra por parte del Gobierno de España a lo que significa la atención para el refuerzo de pandemias. Evidentemente la respuesta es no, no se ha mejorado, no se ha hecho ese refuerzo con ese dinero extra, sino como ya ha comentado el compañero del secretario general de Comisiones Obreras, se ha hecho caja con ese dinero y en vez de invertirlo se ha ahorrado parte de ese dinero para tener esos 2.600 millones de superávit. Bueno, y vamos también hoy, este día, jueves, un día importante porque hoy pues se acababa esa obligatoriedad de llevar la mascarilla en exteriores. También, ya saben, los niños en los colegios no tendrán que llevarla durante el recreo, tampoco en los accesos a los centros educativos, tanto a la entrada como a la salida, ni en las clases de educación física. Pero ojo, que esto no quiere decir que nos podamos relajar y ya todo aquí, todo vale. No, para nada. Por eso Carlos Bautista, el delegado de Salud, nos recuerda en este siguiente vídeo lo importante que es seguir con el hábito de utilizar la mascarilla pese a que ya la norma no nos obliga a hacerlo en exteriores. Vamos a escucharle. Hola, buenos días a todos. Mira, hoy es el primer día sin mascarilla, ¿no? Sin mascarilla obligatoria, ¿no? Salvo en algunos sitios, ¿no? Donde no se puede acreditar la distancia de seguridad, ¿no? Hoy es el primer día sin mascarilla en España. Hoy podemos salir a la calle sin mascarilla, ¿no? Bien, mira, son las 9 de la mañana, a las 8:15, la primera llamada que tenía al teléfono móvil, hoy me ha respetado un poco más. La primera llamada ha sido de una persona de confianza, un amigo, un conocido, que me llama alertado porque su madre, una persona mayor, ha dado positivo y tiene algunos síntomas. Me ha llamado como médico, pidiéndome consejo, ¿no? Primer día sin mascarilla, primera llamada que recibo, un contagiado. Vamos a ver, seguimos en pandemia, ¿vale? La Organización Mundial de la Salud todavía no nos ha dicho que se haya acabado la pandemia. A mí no me ha llegado la información. Todos sabemos que este país y el resto del mundo está lleno de expertos, que unos te dicen una cosa y otra. Y ya hemos visto todos que en 2 años la cantidad de vueltas, de ida y de vueltas que han tenido el tema de las mascarillas para un lado, para otro, que sí, que sí, no. Bueno, en fin, ¿qué queréis que os diga? Yo voy a seguir poniéndome la mascarilla, en todos sitios. En todos sitios. Ya sabéis que yo hago montaña, ¿no? Salvo cuando me subo al Mulhacén o a un 3000 de esos que me hago de vez en cuando puedo. Ahí no hay gente, ahí sí estoy con seguridad de estar sin mascarilla. Pero mientras yo haya en la calle, yo vivo en una ciudad grande, en Málaga, siempre hay mucha gente en la calle, siempre me reúno con mucha gente, siempre hay sitios cerrados, abiertos incluso, hay mucha gente, pues yo voy a seguir usando la mascarilla por precaución. Porque me tocaría mucho la moral, iba a decir otra cosa, que después de estar 2 años en primera línea, como mucha gente de vosotros, no me haya contagiado y a última hora me contagio. No me apetece, de verdad. Tenemos todos los días personas contagiadas a las que no le tocaba contagiarse, intubadas en nuestros
Hospitales, la única tranquilidad que tengo es que tengo mi pauta completa, mis 3 dosis, cosa que os recomiendo a todos terminar vuestra pauta. Porque aunque estemos vacunados, hay que recordarlo, no podemos seguir contagiando. Y nadie sabe si habrá séptima ola, nadie sabe si habrá más variantes, ¿vale? Acordaros que en otoño creíamos todos, yo el primero, sinceramente, que esto se había acabado. Y fijaros, cuando nos llamaron y nos dijeron que había un bicho que se llamaba Omicron y que venía de Sudáfrica, ¿vale? Mascarilla, ¿vale? Y si es FP2, mejor. Cuidaros, os quiero, seguimos trabajando. Muchísimas gracias, delegado de Salud en Málaga, de la Junta de Andalucía, Carlos Bautista, como siempre, con esos vídeos en los que nos recuerda la importancia de cuidarnos, de seguir protegiéndonos, y aunque recordamos a partir de hoy no es obligatoria la mascarilla en exteriores, no está de más el utilizarla, sobre todo cuando no podamos guardar esa distancia mínima de 1,5 metros. Hay que ser precavidos, porque es cierto, como comentaba el delegado, que todavía hay muchísima gente que sigue ingresando en los hospitales, gente que ya está vacunada, que se ha vuelto a contagiar, y nunca se sabe lo que puede pasar. Bueno, empezábamos hablando con Satse sobre la situación de los fisioterapeutas, más enfocado en la sanidad pública, y ahora tenemos al otro lado a Mariajo Jiménez, que es fisioterapeuta en Saga Salud. ¿Qué tal, Mariajo? Muchísimas gracias. Buenas, ¿qué tal? Guapa? Gracias por atendernos. Bueno, no sé si has tenido ocasión de escuchar al secretario provincial del sindicato SATSE sobre la importancia del trabajo vuestro, de los fisios, y la importancia de que en el sistema público de salud pues esté cubierta, ¿no?, esa especialidad que además ahora siempre es importante, pero ahora con el COVID también son muchísimas, me imagino que tú lo verás allí en tu consulta, muchas las personas que tienen que ir, ¿no?, que tienen que visitaros porque tienen algún tipo de secuela, ¿no? Sí, la verdad es que sobre todo después de la primera etapa de la pandemia, que hubo un montón que no se podía salir, ahí sí que encontramos también tanto de gente que había pasado el COVID como de gente de no salir, no moverse, que tenía un montón de secuelas, sobre todo personas mayores, que habían disminuido un montón su capacidad funcional. Uh-huh. Claro, exactamente, tú lo estás diciendo, porque claro, ese confinamiento que tuvimos que hacer, sobre todo esas personas que ya tienen un poquito más de edad, ese paseíto que a lo mejor se daban todos los días, ese ir a comprar el periódico, que es poquito, pero eso te hace ejercitarte, pero claro, de pasar a no hacer nada ya a una cierta edad, el cuerpo lo nota mucho, me imagino, ¿no? Sí, ahí fue donde más lo notamos nosotros. Después también gente que ha estado hospitalizada un montón de tiempo por COVID en UCI, que a lo mejor ya no, o sea, ha superado el COVID, pero le quedan secuelas musculoesqueléticas, que ha perdido un montón de fuerza, se ahogan, ahí sí que lo notamos también mucho. Claro, es que imagínate esas personas que desgraciadamente pues tienen que pasar por esa experiencia tan dura que es estar en una UCI intubado, sin moverte, y hemos visto ejemplos de personas que se han tirado meses en la UCI, o sea, eso tiene que ser terrible para la recuperación, ¿no? Claro, por eso también es importante que haya más fisioterapeutas, tanto en hospitales como en centros de salud, para que movilicen a pacientes y le den ese movimiento que no pueden tener de manera autónoma cuando están encamados. Ajá. Estamos viendo mientras charlamos el centro donde tú trabajas, ¿no? Estás en Estepona, ¿no? Sí, estamos en Estepona. Tenemos un centro de fisioterapia y de entrenamiento, donde damos ejercicio terapéutico, que intentamos rehabilitar al paciente desde las primeras fases de la lesión hasta que después continúe haciendo ejercicio para mantener su calidad de vida. Cuéntanos, Mariajo, tu caso, porque no sé muy bien, explícanos un poco para los que no nos dedicamos a esto, no sabemos muy bien. No sé, vosotros, una vez que termináis vuestros estudios, a la hora de optar a un trabajo, porque bueno, por entender un poco, ¿no?, la diferencia de lo que puede ser acceder a la sanidad pública, o a un centro privado, como es tu caso. A ver, una vez que terminamos la carrera, empezamos a trabajar, la mayoría, vamos a decir, todos en el sector privado, porque entrar en el sector público es muy complicado, dado que hay muchos profesionales y muy pocas ofertas, muy pocas plazas. Además de inestabilidad laboral, porque los contratos son muy eventuales y, bueno, al final pues hay que trabajar. Entonces, empezar en el sector privado es la salida de todos los fisioterapeutas, de primer momento.
Sí, que tú crees que a lo mejor también si mejorara, como nos decían desde SAT, se ampliaran esas plantillas, se acabara con digamos, esa carencia estructural que tienen, ¿no?, de fisioterapeutas el sistema público de salud, también, bueno, sería un incentivo para todas las personas que os dedicáis a esto el poder optar, ¿no?, también a la sanidad pública, entiendo, ¿no? Sí, claro, si al final a nivel de fisioterapia también debemos trabajar en la prevención, y si metemos más profesionales en la atención primaria, es que yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho el chico del FASE, que al final se reducen también costes y se mejora la calidad de vida de la población. Nosotros nos encontramos a gente que viene a la clínica privada después de estar meses esperando por una rehabilitación en la sanidad pública que no llega, y al final se la tienen que costear, y empezar en la rehabilitación meses después de lo que te toca también conlleva que te queden a lo mejor posibles secuelas. Entonces, pues claro, si aumentan los profesionales, hay menos listas de espera, las personas empiezan su rehabilitación a tiempo y al final mejora todo. Claro que sí. Oye, importantísimo. Muchísimas gracias, Maríajo, por todo esto que nos has contado, porque hemos querido dedicar la primera parte del programa a los profesionales o fisioterapeutas, pero queríamos también tener un testimonio en primera persona para que nos contarais un poco cómo se desarrolla vuestro trabajo y cómo estáis, en este caso, pues haciendo frente, ¿no?, a ese aumento, ¿no?, de la demanda por el COVID, ¿no?, que también sabemos que es así. Y luego, otra cosa importante que no lo hemos dicho, ya fuera de lo que es el COVID y la pandemia, es cierto que cada vez vamos cumpliendo años, nos queremos cuidar más y sin duda tener pues nuestro fisio de confianza y que nos arregle un poco el cuerpo, como solemos decir nosotros, pues nunca viene mal tampoco, ¿no? Desde luego que no. Muchísimas gracias por atendernos. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Maríajo Jiménez, fisioterapeuta en Saga Salud en Estepona. Y vamos a continuar y vamos ahora a contar una iniciativa que también ha ocurrido hoy mismo en el Colegio de Médicos, donde se ha presentado Angels of Watch, que es el primer sistema de seguimiento sanitario y monitorización en tiempo real para el cuidado de personas mayores, de enfermos, personas vulnerables, y también en clínicas, en hospitales concertados, y en cualquier momento pues se puede conocer cómo se está desarrollando el estado de salud de ese paciente basándose en la medición de sus constantes vitales. Pero vamos a escucharlo en el siguiente vídeo, que nos da más detalle. Tenemos dos secciones. Angels on Watch Home, que sería para la casa, sería con este reloj que detrás tiene todos los sensores para que se tomen todas las constantes vitales, la tensión, temperatura, oxígeno en sangre, todas las constantes vitales más importantes, que se descargaría el familiar en la app y se vería a través de esta bombilla, que es una bombilla cámara que puede interactuar con el paciente o con el familiar. Si el familiar se cae, el teléfono lo hace todo solo, el reloj. Es decir, si se cae, salta una alarma directamente a la app y se conecta la bombilla. Y entonces en ese momento estarías viendo a la persona afectada o estaría en el suelo y podría hablar con ella. Se encuentra bien, puede moverse, puede respirar y la puede ver, y aparte puede interactuar con ella. Puede tranquilizarla mientras llaman y viene algún sanitario a ayudarlo. Yo creo que Angels on Watch es un producto muy importante, novedoso en la provincia de Málaga. Lo he creado yo sola con mis propios medios. Pues bueno, con mis poquitos ahorros que he tenido pues también que lógicamente pedir préstamos personales y demás, pero he visto que era la necesidad tan importante en este país que vivimos y con estas personas tan mayores, tan solas y tan desprotegidas, que mínimamente necesitaban que hicieran algo así por ellos. Entonces, yo estoy muy orgullosa hoy de estar aquí, lanzando este nuevo proyecto que para mí es como un hijo más, porque llevo 3 años intentando que todo esto funcione, que todo esto vaya bien y que todas las necesidades mínimas que tiene que tener una persona dependiente en su domicilio, pues, o que se sienta vulnerable y sola, pueda estar atendida.
Eso es, estamos hablando del home. Ahora voy a hablar rápidamente de Angelson Watch Pro. Esto sería para hospitales, para clínicas privadas, para residencias, incluso los seguros también podrían atenderlo por esta parte. Lo que sí les quería informar es que una enfermera o cualquier personal sanitario, desde su punto, con el sistema, puede monitorizar a una o a todos los pacientes de una planta. Entonces no tiene que ir la enfermera puerta por puerta, paciente por paciente, para tomar la tensión, tomar temperatura, constantes vitales. Una persona solamente puede controlar toda una planta del hospital. Entonces creo que eso es muy importante, aparte de que ahora mismo estamos con el personal muy saturado, estamos saturando muchísimo a los auxiliares, a los enfermeros y los médicos. Entonces tenemos que dedicar un poco más de trabajo hacia el paciente y todo lo que pueda quitar Angelson Watch, dejarlo aparte y que ellos puedan realizar su trabajo directamente con el paciente. Incluso si el doctor tiene que darle alguna notificación al paciente, lo puede hacer a través del reloj. Desde la central, desde la centralita, puede conectar, porque cada paciente debe de llevar su reloj puesto en el hospital. Entonces el doctor pues le da las noticias: perdone, le quiero comunicar que su analítica ha dado negativa y que todo está bien. Mañana pasará el doctor a verlo de nuevo o le mandarán el tratamiento correspondiente. Entonces ya estamos evitando el contagio y el contacto, que ahora mismo, hoy en día, con este COVID que tenemos que tener un poco de resguardo, tanto para los sanitarios como para los pacientes. Entonces, por esa parte es muy importante que un mismo médico o una misma enfermera pueda tener controlado pues a una planta completa y dedicarle más tiempo a lo que es el uso personal directo con el paciente. Pues perfecto, vamos ahora a saludar, tenemos ya al otro lado a David Baglietto, que es investigador del Departamento de Biología Celular, Genética y Fisiología de la Universidad de Málaga. ¿Qué tal, David? Buenas noches. Buenas noches, Marta. Muchísimas gracias por atendernos, que sabemos que llegarás de todo el día trabajando, pero no te vamos a robar mucho tiempo, apenas 10 minutos. Yo creo que la noticia lo merece, porque David forma parte de un equipo que ha estado investigando, de expertos de la universidad, y que han logrado ver con minicámaras en ratones vivos los efectos que provoca el Alzheimer, que es algo, bueno, pues muy novedoso, y queremos que nos cuentes un poco. Además, se trata de un estudio internacional liderado por la Universidad de California, y este equipo de investigadores de la UMA pues ha participado, ¿no?, en este importante estudio. Cuéntanos un poco, háblanos un poco de lo que habéis logrado. Sí, mira, Marta, pues como tú bien dices, hemos hecho un estudio con minicámaras donde hemos podido visualizar en un animal transgénico de la enfermedad de Alzheimer, donde le hemos metido unos genes de humanos y desarrolla una patología similar a lo que ocurre en humanos. Pues hemos podido ver cómo las neuronas se alteran su actividad a lo largo del desarrollo de la patología. Y esto lo hemos hecho en animales libres que están explorando en un contexto y en un ambiente. Entonces, hasta ahora pues no hemos podido visualizar esto, y gracias a la mejora en las capacidades tecnológicas y a estos desarrollos tecnológicos, pues hemos podido visualizar por primera vez cómo estas neuronas, esa actividad neuronal se ve alterada. Hemos hecho estudios a nivel básico, hemos hecho estudios moleculares y celulares para ver, ¿no?, los mecanismos, ¿no?, a través del cual esas conexiones de esas neuronas y esas actividades neuronales se ven afectadas en Alzheimer. Pero bueno, este estudio la verdad que nos permite acercarnos mucho más y entender realmente cómo esas neuronas se ven afectadas, cómo esos circuitos neuronales y cómo esas alteraciones pueden bueno, pues trasladarse a los daños cognitivos y esas pérdidas o esas alteraciones en orientación que presentan los pacientes con Alzheimer. Eso te iba a preguntar, porque esto ¿qué puede suponer a la hora de dar un pasito más de la lucha contra esta enfermedad? Pues mira, Marta, la verdad que esto nos permite comprender realmente cómo esas neuronas se están activando, qué amplitud tiene, qué respuesta tiene. De hecho, en este estudio hemos analizado antes de la patología cómo esas neuronas responden, cómo actúan,
y realmente cuando la patología está muy avanzada. Entonces podemos hacer estudios comparando cómo esa actividad neuronal se ve afectada y a su vez haciendo estudios histológicos moleculares de qué mecanismos pueden subyacer y pueden estar relacionados con estas alteraciones, ¿no? De manera que podamos intentar intervenir desarrollando distintos tipos de terapias, ¿no? Sí. Y que finalmente que esto es lo que queremos, ¿no? Y bueno, conocer realmente qué ocurre para, bueno, diseñar fármacos que nos sirvan para prevenir esto. Claro, importantísimo. Además, leo aquí el tema de la edad, ¿no? De los roedores, ¿no? Que también tiene su importancia, ¿no? Sí, porque, bueno, estos roedores para que tengan una patología consistente y de hecho, haciendo una similitud lo que ocurre con humanos, necesitamos mirar en torno a 18, 22 meses de edad, más o menos, 24, para intentar hacer un estudio comparativo con una persona de 65 años. Entonces, bueno, como ya les decía, hemos hecho un estudio en animales iniciándose la enfermedad y comparándolo con animales de edad muy avanzada con alta patología. Ajá. Oye, ¿cómo se ha desarrollado el estudio? ¿Habéis estado aquí? ¿Habéis tenido que desplazaros allí? Cuéntanos un poco cómo ha sido la experiencia. Sí, mira, en este caso, Marta, yo me fui en el 2009 a Estados Unidos Ajá. a uno de los laboratorios punteros en Alzheimer, en este caso con el doctor Frank Laferla. Y bueno, gracias a trabajar con el doctor Frank Laferla me permitió conectar y establecer una red pues, bastante importante con distintos investigadores. Y tuve la oportunidad de trabajar con Shen-Min Xu. Este señor, pues iniciamos los trabajos allí con él, porque yo estaba estudiando, ¿no? Cambios a nivel molecular y celular de cómo las neuronas se ven alteradas. Y ahora te cuento también que también estamos haciendo otros estudios, cómo otras enfermedades, pues mecanismos similares se ven afectados. Y por ejemplo te digo diabetes. Se conoce que el Alzheimer se conoce como diabetes tipo 3 y nosotros hemos publicado varios trabajos mostrando que distintos marcadores moleculares cambian de la misma manera y son fundamentales para estos daños cognitivos. Y parece ser que estas dos enfermedades en muchos aspectos van de la mano, ¿no? Pues bueno, pues de estos estudios, trabajando con este hombre desde allí, pues hicimos gran cantidad de estudios, aunque completamos ciertas cosas aquí y bueno, finalmente pues hemos podido publicar este trabajo. Qué bien. Oye, imagino, cuéntanos un poco, vamos a aprovechar que estamos hablando Sí. contigo porque imagino, bueno, pues tu profesión es apasionante, ¿no? Te tiene que, lógicamente, pues entusiasmar mucho el dedicar tantas horas al estudio, a la investigación, pero está digamos, de actualidad la situación. Estamos viendo ahora mismo un laboratorio, en este caso de COVID, ¿no? De la importancia Sí. que tiene el invertir, ¿no? En que las administraciones se den cuenta de la importancia, ¿no? Que tiene invertir en vosotros, ¿no? En los investigadores, en equipos, en profesionales, ¿no? Y nos hemos dado cuenta, bueno, pues tristemente ahora con el estallido de esta pandemia, ¿no? Efectivamente, Marta, mira, esto del desarrollo de las vacunas en un año, Sí. esto es casi un milagro. Y gracias a estos avances tecnológicos y el dinero que se le ha aplicado. Normalmente se tarda para validar una vacuna en torno a 2 o 3 años y lo hemos conseguido en un año. Ha habido algunos efectos secundarios porque evidentemente no había tiempo, había muchísimas personas que estaban muriendo y realmente necesitamos tratar a esas personas, ¿no? Pero gracias a estos avances y a pues estas inversiones que se han hecho, se han podido desarrollar todas estas vacunas, pero tanto esto como para Alzheimer, como para todas las enfermedades. Realmente necesitamos conocer esto, necesitamos aumentar el presupuesto para poder hacer estudios de calidad, estudios avanzados como estos de minicámara. Y Marta, un estudio tal como este, nada más que en animales transgénicos, esto nos cuesta fácilmente en torno a 25 o 30 mil euros. Aparte Madre mía. personal, otros 30.000 euros. Aparte reactivo, cualquier anticuerpo que compremos son 500 euros. 500 euros, estamos hablando de un estudio de unos 100.000 euros. Es decir, cualquier aproximación farmacológica son fácilmente un trabajo de 2 o 3 años y cuesta en torno a 100 o 150.000 euros para hacer un estudio preclínico. O sea que evidentemente necesitamos un cierto, bueno, pues de la industria, del gobierno y donaciones y todo lo que se pueda, pues avanzar, ¿no? En el Alzheimer, tanto en esta enfermedad como en muchas otras, ¿no? Y el aporte económico es esencial. Pues David, te quiero dar la enhorabuena a ti y a todo el equipo que habéis participado en este estudio tan importante. Y nosotros, bueno, pues muy orgullosos que la Universidad de Málaga haya estado ahí presente y que ojalá esto sea el principio para conseguir
pues dar ese pasito más, como decíamos, y que los enfermos de Alzheimer pues tengan más resortes, ¿no? Más mecanismos, ¿no? Para hacer frente a esta enfermedad tan dura para ellos y para las familias, no hay que olvidarlo. Un abrazo muy fuerte, David Valieto, investigador de la Universidad de Málaga. Gracias por atendernos. Muchísimas gracias. Bueno, pues ya ven, la UMA, importantísimo ese avance, esa participación liderada por la Universidad de California. Nosotros ya entramos en la recta final, pero importante lo que nos van a contar los siguientes profesionales. Se trata de una enfermera y un farmacéutico que hablan sobre las diferencias que hay de síntomas entre pues, un resfriado común, una gripe o el COVID. Muchas veces, ¿verdad?, no estamos seguros, ¿no? Oye, pues estoy estornudando mucho, tengo escalofríos, me duele la cabeza, tengo fiebre, tengo malestar general, me duele todo el cuerpo, ¿qué es lo que tengo, no? Pensamos muchas veces, pues lo típico, ¿no? Irnos a comprar el test rápido, vamos a ver si tengo COVID, pero tampoco hay que alarmarse porque la gripe y el resfriado común siguen existiendo, en invierno es normal. Entonces, ahora nos van a contar un poco, nos van a dar algunos consejos para continuar, para que estemos tranquilos y para que sepamos por los síntomas que tenemos qué es lo que estamos padeciendo. Con este reportaje os dejamos y os recordamos, como siempre, que los jueves volvemos aquí en Salud y Bienestar. Hasta luego. El año pasado es cierto que tanto la gripe y el virus fueron dos enfermedades que la incidencia disminuyó bastante, pero tendríamos que tener en cuenta bastantes cosas. La primera es que en los centros de salud, por un lado, primero se hicieron menos test de este tipo de pruebas y también se registraron menos. Y es cierto que las medidas que adoptamos gracias a la pandemia pudieron reducir un poquito estos casos. Pero hay que tratar con cautela estos datos porque no quiere decir que no hayan sucedido. Y además es importante que en el caso de la gripe, que como sabemos existe vacunación, el 50% de los casos pierden la inmunidad después de un año de haberse vacunado con respecto a esa cepa. Hemos visto este año que respecto a los casos de gripe y resfriado han vuelto a aumentar de nuevo, en parte porque en Navidades hemos relajado esas medidas y también se han visto incrementados por esa nueva normalidad que ha permitido viajar de nuevo y los aviones, los vuelos, los viajes están haciendo de nuevo que aumenten los casos. Con respecto al resfriado común teníamos que tener en cuenta que por un lado es producido por el rinovirus. Este tipo de virus lo que hace es que se aerosoliza mucho más, entonces tanto la mascarilla como el gel no serían del todo tan eficaces como hemos visto con el coronavirus. Y por otro lado, los geles hidroalcohólicos que estamos utilizados a acostumbrar no son capaces de romper correctamente la pared del virus. Por una vez hemos visto que al habernos relajado en las medidas que hemos estado adquiriendo a lo largo de este tiempo, ahora en las Navidades, han aumentado los contagios. Y es cierto que además en la convivencia de diferentes variantes, que también hemos visto, como es el caso de la Omicron, han producido un aumento del pico del contagio. Estamos viendo que con las medidas que estamos tomando y de nuevo volviendo a esas cosas que hemos aprendido, como la higiene de manos, el uso de mascarilla, estamos viendo que se va a poder doblegar la curva de nuevo. Como sabemos, los centros de salud están actualmente saturados en parte por el aumento de los contagios que hemos visto debido a la variante Omicron. Para tranquilidad de todos, la sintomatología que se suele producir habitualmente con la gripe suele ser leve y se puede tratar con los antigripales que podemos encontrar en nuestras farmacias. De hecho, aconsejo que se acude a las farmacias para recibir ese consejo farmacéutico que nos pueden dar los profesionales sanitarios. Además, hemos visto que hasta un 51% de los pacientes que tienen sintomatología relacionada con el resfriado o la gripe tienen miedo de comunicar porque se pueda confundir con el COVID. Para tratar los síntomas derivados de la gripe y el resfriado, uno de los fármacos que recomendamos son los antigripales. Este tipo de fármacos llevan todos esos principios activos que nos van a ayudar a tratar la sintomatología que es producida por la gripe. Son analgésicos, antihistamínicos y descongestivos y van a poder tratar todo lo que nos vaya a producir. Además, vamos a recomendar siempre que se acuda a la farmacia para recibir el consejo farmacéutico adecuado a la sintomatología. La sintomatología que encontramos en la gripe, el resfriado y el COVID suele ser bastante similar, así que es interesante conocer algunas diferencias. En el caso del resfriado hablamos de una sintomatología más leve, que suele estar relacionada con el picor de ojos, congestión nasal, moqueo y suele durar menos de 14 días. En el caso de la gripe, aparte de estos síntomas, también vamos a encontrar normalmente fiebre, mal estado general, dolor muscular, fatiga y cansancio y suele durar de 7 a 14 días. Y en el caso de COVID es cierto que hemos visto que en algunos casos tiene más complicaciones, pero sería muy similar a lo que vemos en la gripe y también tendría una duración similar de 7 a 14 días. Uno de los mitos más extendidos es la utilización de los antibióticos para el tratamiento de la gripe. Tenemos que recordar que los antibióticos se utilizan para las infecciones o las enfermedades producidas por bacterias. Los virus utilizan otro mecanismo de replicación y, por tanto, el antibiótico no tendría ningún sentido para utilizarse en el caso de la gripe.
Realmente el frío no aumenta las infecciones respiratorias. Lo que hemos visto es que sí que es cierto que aumenta la incidencia en los meses de invierno, pero esto tiene diferentes explicaciones. En primer lugar, vemos que el frío hace que la actividad de los cilios que encontramos en la cavidad nasal disminuyan su acción y de esta forma los virus pueden penetrar más fácilmente en las vías respiratorias altas. Por otro lado, lo que se ve es que en invierno estamos más acostumbrados a estar en espacios cerrados, la ventilación es peor y al haber más concentración de personas aumenta la capacidad de contagio de unas a otras. Efectivamente, es así. La temporada pasada, la temporada 2021, la incidencia del virus de la gripe fue mucho menor, era algo que ya preveíamos, puesto que había menos virus circulante. Además, como todos sabéis, el año pasado estuvimos usando de manera generalizada mascarillas, geles hidroalcohólicos, hubo distanciamiento social y todo ello, lógicamente, hizo que la incidencia fuera mucho menor. Por otra parte, los centros de salud estaban colapsados, había mucha saturación, incluso se cerraron centros de salud, había falta de personal y eso hizo que las pruebas diagnósticas para el virus de la gripe fueran menores aún. Por lo tanto, sí que hay una infranotificación de número de casos. Todos estos datos hay que tomarlos con una cierta cautela. Por otra parte, como todos sabemos, estamos viviendo la sexta ola frente al coronavirus, también hay presencia de resfriado común, de catarro común, y cobra más importancia, aún si cabe, el que sepamos identificar la sintomatología compatible con las diferentes infecciones. Infección por coronavirus, infección por gripe o infección por rinovirus. Bueno, el resfriado común, el principal causante del resfriado común es el rinovirus. ¿Qué pasa con el rinovirus? Que el rinovirus se ve menos afectado por el uso generalizado de mascarillas y de geles hidroalcohólicos porque se aerosoliza mucho y además porque no presenta pared. Los geles hidroalcohólicos principalmente actúan a nivel de la pared del virus. ¿Esto qué hace? Pues hace que la transmisión del rinovirus sea relativamente sencilla y por lo tanto desde la farmacia comunitaria estamos encontrando muchos casos de personas que acuden consultándonos síntomas compatibles con resfriado común. Pues efectivamente lo que ha sucedido es que al relajarse las medidas de prevención están conviviendo en la actualidad virus de la gripe, el resfriado común y también está conviviendo la nueva variante que todos conocemos que es la variante Omicron de coronavirus. Parece ser que esta variante Omicron, según algunos estudios, se replica hasta 70 veces más rápido en bronquios a diferencia de la variante Delta que se replica sobre todo en tejido pulmonar. Esto podría explicar que la variante Omicron tenga una mayor capacidad de transmisión y también podría explicar que sea menos grave. Aunque estos datos hay que tomarlos con una cierta cautela, puesto que también más del 90% de la población estamos vacunados con pauta completa, lo que explicaría que los síntomas o las complicaciones derivadas de la variante Omicron sean aún menores. Por supuesto, el farmacéutico comunitario es un profesional sanitario más que forma parte de un equipo multidisciplinar junto con los médicos de atención primaria y el personal de enfermería y estamos formados y capacitados para poder identificar los diferentes síntomas de las diferentes infecciones, en este caso virales. Además, el farmacéutico comunitario puede indicar anticatarrales o antigripales en el caso de que sea necesario o bien derivar al médico de atención primaria cuando estemos identificando, por ejemplo, un caso de coronavirus. Por otra parte, una encuesta reciente ha indicado que el 51% de la población española es reacia a mostrar en público síntomas de gripe o resfriado por sospecha o porque la gente pueda sospechar que padece coronavirus, infección por coronavirus. Y por otra parte, el 40% de la población española no sabe identificar correctamente los síntomas de una gripe, de un resfriado común o de coronavirus. Para ello, el farmacéutico comunitario está formado, como decía al principio, y debe realizar una labor de educación sanitaria. Lo primero que me gustaría destacar es que esta temporada 21-22, en comparación a la temporada 2021, ha habido un aumento en la dispensación de anticatarrales y o antigripales y el abordaje siempre tiene que ser un abordaje multisintomático. Vamos a aliviar los diferentes síntomas de la infección por virus de la gripe o de la infección por rinovirus. Vamos a disponer en la farmacia en este caso y recomendar productos que contengan diferentes principios activos, por ejemplo paracetamol como antitérmico y analgésico para combatir ese dolor y disminuir la fiebre, en el caso de que haya fiebre, o antihistamínicos para el tratamiento de lo que es la rinorrea,
o también utilizaremos antitusivos de acción central como el dextrometorfano para el alivio de esa tos seca, esa tos persistente, o bien productos como puede ser la cafeína para esa fatiga o ese decaimiento asociado principalmente a la infección por virus de la gripe. ¿Qué es lo que está sucediendo con el coronavirus y específicamente con la variante Omicron? Que la sintomatología es parecida a la sintomatología de la gripe. Va acompañada también de una tos seca, una tos persistente, de dolor muscular, también puede haber aparición de mucosidad y fiebre elevada. ¿Qué sucede? Que nosotros ante esos síntomas lo que recomendamos desde la farmacia comunitaria es que cuando hay duda se realice un test de antígenos. Pero en concreto lo que se ha visto, porque se han detectado falsos negativos, es que se debería llevar a cabo el test de antígenos 3 días después de la aparición de los primeros síntomas, para que el resultado que arroje ese test de antígenos sea un resultado mucho más fiable. Lo que nos sucede siempre en la farmacia es que el paciente viene ante una infección viral, nos viene demandando un antibiótico. Lo primero que hay que destacar es que el antibiótico no lo podemos dispensar sin receta médica. Y lo segundo es que el antibiótico se utiliza única y exclusivamente para tratar infecciones bacterianas, no infecciones víricas. Por lo tanto, un antibiótico para tratar una gripe o un resfriado común no sirve, no se puede utilizar porque no sirve para nada. Eso es lo que tenemos que trasladar a la población general. Además, el mal uso o el abuso de los antibióticos conlleva a la generación de resistencias o a la creación de resistencias bacterianas. Con la llegada del frío lo que sucede es que los cilios de la mucosa nasal pierden movilidad, eso hace que los virus puedan penetrar y se queden de una manera permanente y además entren de una manera mucho más profunda. Por lo tanto, es importante en esta época que estamos ahora mismo viviendo, del invierno, que sepamos diferenciar correctamente los síntomas compatibles con coronavirus, compatibles con gripe y con el rinovirus. Y desde la farmacia comunitaria estamos capacitados para poder ayudar a identificar los diferentes síntomas.